Ya, sigamos ahora, video número 2, responsabilidad extracontractual. En cuanto al cúmulo u opción de responsabilidades, hay que señalar acá que no es lo mismo el cúmulo que la opción de responsabilidad. Ya decir otra cosa. No es lo mismo el cúmulo que la opción de responsabilidades. El cúmulo, por su parte, partamos por el cúmulo. El cúmulo busca determinar si el daño causado es a consecuencia de un delito civil y además del incumplimiento de una obligación contractual. O sea, el cúmulo busca determinar si el daño se causó vía civil y además si ese daño fue producto de un incumplimiento de una obligación emanada del contrato. Entonces, ¿qué se discute acá? Se discute si la víctima acá puede solicitar ambas responsabilidades, vale decir, la contractual y la extracontractual. Como su nombre entonces lo refiere, es acumular ambas responsabilidades. Se puede solicitar ambas responsabilidades, se puede solicitar derivado de un incumplimiento de contrato. ¿Puedo solicitar responsabilidad contractual y extracontractual? Se discute. Ese es el cúmulo, la posibilidad de acumular ambas responsabilidades. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia rechaza el cúmulo, ya que estaríamos frente a un enriquecimiento sin causa. Y el legislador repudia el enriquecimiento sin una causa jurídica legítima que lo justifique. Pero, como toda regla general, hay excepciones en derecho. Y hay casos donde se acepta el cúmulo. ¿En qué casos? Número 1, cuando las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, lo pacten. Es un caso donde se acepta el cúmulo, o sea, donde yo puedo solicitar ambas responsabilidades por vía contractual y extracontractual. Y 2, cuando el daño ocasionado genere responsabilidad civil y penal. Eso es en cuanto al cúmulo. Otra cosa distinta es la opción de responsabilidades. ¿Qué es la opción de responsabilidades? La opción de responsabilidades busca determinar si el daño causado permite elegir cuál va a ser el estatuto jurídico aplicable. ¿Ya? O sea, si yo causé un daño a una víctima, entonces la víctima puede elegir cuál es el estatuto jurídico que crea conveniente, el contractual o el extracontractual. ¿Qué se ha resuelto? Que no es posible elegir acá entre la contractual y la extracontractual. ¿Por qué? Por el artículo 1545, que señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado, sino que por su consentimiento mutuo o por causas legales. Por ende, si hay contrato, se aplica la regla de la responsabilidad contractual y el subsidio la de las extracontractuales. Ahora, salimos del cúmulo y la opción de responsabilidades. Ahora vamos en cuanto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad extracontractual. Y hay dos teorías. Tenemos la teoría subjetiva o clásica, letra A, y letra B tenemos la teoría objetiva o del riesgo creado. Vamos con la primera, teoría subjetiva. ¿Cuál es el objeto o el fin que persigue? Esta teoría subjetiva se basa, por así decirlo, en la imputabilidad del autor. En la imputabilidad del autor. Por lo tanto, si el autor que ha cometido el hecho ilícito actuó con dolo o culpa, tiene que indemnizar. Vale decir, la responsabilidad subjetiva se funda en la imputabilidad del autor. Si tú cometiste el hecho ilícito con dolo o culpa, tienes que indemnizar. Esa es la responsabilidad subjetiva. Eso es como la primera respuesta que hay que dar. Ahora, ¿a quién le corresponde la imputabilidad? ¿A quién le corresponde probar que el autor del hecho ilícito actuó con dolo o culpa? A la víctima. La víctima tiene que probar el dolo y la culpa. ¿Ya? Entonces, si la víctima prueba el dolo y la culpa, perfectamente cabe la indemnización de prejuicio. Es la teoría subjetiva. En contraposición a la subjetiva, tenemos la teoría objetiva o del riesgo creado. ¿Qué es esto? Esta aquí no importa la conducta del autor, o sea, no importa si actuó con dolo o culpa, sino que el agente
va a tener la obligación de indemnizar siempre que haya realizado una actividad que crea un riesgo para la población. Acá no importa la conducta, sino que el agente va a indemnizar siempre y cuando haya creado un riesgo y ese riesgo genere daño a la población. Nuestro Código Civil, por su parte, sigue la teoría subjetiva o clásica, donde va a importar la imputabilidad del autor, dolo o culpa. Si el autor actuó con dolo o culpa, tiene que indemnizar los perjuicios. No obstante ello, que el Código siga la teoría subjetiva, hay casos de teoría objetiva en el Código y en leyes especiales. El primer caso donde aceptamos la teoría objetiva es en el Código Aeronáutico, teníamos un ejemplo. 2, en materia de accidente del trabajo. 3, accidente del tránsito. Y otro caso es el Decreto Ley 2222 sobre derramos de hidrocarburos. Esos son casos de responsabilidad objetiva o del riesgo creado. Además, encontramos normas en el Código Civil que se inspiran en la responsabilidad objetiva, que hay casos de responsabilidad objetiva. No obstante, la regla general es la subjetiva, hay casos igualmente de responsabilidad objetiva. El primer caso es el del artículo 2327, respecto al daño ocasionado por un animal fiero. Y número 2, 2321, referente a los daños ocasionados por los hijos habidos de sus conductas viciosas. Eso es en cuanto a la naturaleza jurídica y cuáles son los casos y ejemplos de tanto responsabilidad subjetiva como objetiva, tanto en leyes especiales como en el Código. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la responsabilidad extracontractual? Los requisitos de la responsabilidad extracontractual son: número 1, imputabilidad del autor. Esa imputabilidad debe provenir ya sea de dolo o culpa. 2, existencia de un delito. 3, capacidad delictual. 4, nexo causal entre el hecho y el daño. Otros lo pasan de otra manera, pero esta es una de las formas de tratar los requisitos. Vamos con los requisitos, con el análisis de los requisitos de la responsabilidad extracontractual. El primer requisito que vamos a estudiar es la capacidad delictual. ¿Qué entendemos por capacidad delictual? Por regla general, todas las personas son capaces de cometer delitos o cuasi delitos. Toda persona es legalmente capaz de cometer delito o cuasi delito, salvo los que las leyes declaren como incapaces. ¿Ya? Esa es la regla general. Ahora, de acuerdo al artículo 2319 del Código Civil, señala lo siguiente: no son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años, ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas cuyo cargo estén, si pudiera imputársele negligencia. Queda la prudencia del juez determinar si el menor de 16 años ha cometido el delito o cuasi delito con discernimiento. Entonces, volvamos con este primer requisito. Primer requisito, capacidad delictual. ¿Cuál es la regla general? Todas las personas son capaces de cometer delito o cuasi delito, salvo los que la ley declara incapaces. ¿Y quiénes son los incapaces en materia extracontractual? Son, número 1, el demente. El demente podemos definirlo como aquella persona que padece de una patología fehacientemente diagnosticada. Número 2, el menor de 7 años. Menor de 7 años, recordemos que se llama infante. Y número 3, el mayor de 7, pero menor de 16, que haya actuado sin discernimiento. Ahora, en cuanto al demente, volvamos al demente. En cuanto al demente, es sabido que nuestro ordenamiento jurídico señala que son personas que padecen de una patología fehacientemente diagnosticada. Pero, no obstante ello, el 465 señala que se aplica solo en materia contractual y no en materia extracontractual. ¿Ya? No vamos a entrar a ese detalle. Otro punto importante es el artículo 2318. Y este, 2318, se refiere al caso del ebrio, diciendo que el ebrio es responsable del daño causado
por su delito o cuasi delito. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. La doctrina señala que se debe extender a cualquier persona que se encuentre en un estado de inconsciencia, ya sea por drogadicción u otro motivo. El fundamento es atribuirle a esta persona responsabilidad, porque el ebrio se sometió a esa condición de manera voluntaria. De manera voluntaria. Pero igualmente es responsable el ebrio. Ese es el primer requisito, entonces, la capacidad. Primer requisito en materia extracontractual, capacidad delictual. El segundo requisito de la responsabilidad extracontractual es la imputabilidad. La imputabilidad. Y la imputabilidad es un presupuesto inherente a toda responsabilidad. En este caso, se refiere a que el hecho la imputabilidad se haya cometido con dolo o culpa. Y acá lo extraemos de dos normas, el artículo 2314 y el artículo 2319. Eso como por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de imputabilidad, nos estamos refiriendo al delito. O sea, ese delito se verificó por el agente causante del daño. Y ese agente causante del daño lo cometió ya sea con dolo o culpa. Dolo, dijimos que en materia contractual se define en el artículo 44. Dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. En cambio, la culpa consiste en la falta de la diligencia debida en la ejecución de un hecho. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del dolo, hablamos de un hecho ilícito con intención de dañar. Con intención. Dolo. En cambio, un cuasi delito consiste en la ocurrencia de un hecho ilícito sin intención de dañar. Culpa. Y la culpa, dijimos que es el actuar descuidado y negligente de una persona. Es el actuar descuidado y negligente de una persona. Ahora, entremos a un poquito paralelo, chiquitito, en materia contractual y extracontractual. La culpa. La culpa, en materia contractual, es la falta de diligencia debida en la ejecución de un hecho. En materia extracontractual, la culpa podemos definirla de la siguiente manera. La culpa es el actuar descuidado y negligente. Esa es la culpa en materia extracontractual. Primer punto. Segundo punto, la culpa contractual se gradúa en culpa lata, leve, levísima. En materia extracontractual, la culpa es una sola. Y número 3, la culpa contractual se presume. En cambio, la culpa en materia extracontractual debe probarse por regla general, salvo excepciones que señale la ley. Ahora, la culpa, ¿cómo se va a apreciar en materia extracontractual? La culpa en materia extracontractual se va a apreciar en abstracto. ¿Qué significa que la culpa se aprecia en abstracto? Quiere decir que se va a comparar el comportamiento del sujeto con la de un hombre ideal. Eso es en abstracto. Se compara el comportamiento de un sujeto con la de un hombre ideal puesto en la misma situación jurídica. ¿Ya? Eso es. Ahora, vamos a empezar a estudiar las presunciones de responsabilidad o de culpabilidad. Y esto lo vamos a ver en el video número 3.